Bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie sobre la esperanza. Hoy vamos a hablar de la razón real porque mucha gente deja de esperar y abandona sus metas en este momento del año. Recordamos que marzo es aquel momento donde nos sentimos desalentados, donde sentimos, si es que la esperanza es una sensación, que aquellos que visionamos no llega y por eso queremos abandonarlo. Muchas veces no es por falta de capacidad ni por falta de ganas, a veces es por vergüenza. Cometen un error, rompen una racha, fallan en una conversación, no llegan a una meta de la semana y en vez de ajustar, como siempre decimos, no lo ven como un punto informativo de un proceso, sino como algo asociado a la identidad de las personas. Entonces hacen algo peligroso, se retiran, se apagan, dejan de intentar, como si una caída los desautorizara a seguir. Ahí es donde se pierde todo. No por el error, porque como siempre decimos, las caídas y los errores son parte de todo proceso de aprendizaje. Pero lo que traban a muchas de las personas y que consideran errores no como parte del aprendizaje, sino como fracasos, es cómo interpretan esos momentos antes y después. El error en sí mismo debería ser información, debería ser un dato, debería ser una señal para corregir el rumbo. De la misma manera que el miedo es una emoción que nos hace estar alertas. Muchas personas intentan abstraerse del miedo o suprimirlo y lo contraponen hacia la voluntad o hacia la fe, cuando en realidad es una alerta, que lo que hay que hacer es sobreponerse. De la misma manera, el error nos trae información, pero que muchas personas lo transforman en identidad. Entonces dicen, soy un desastre, no tengo constancia, no puedo, no nací para esto, no sirvo. Son todas calificaciones hacia vos, hacia tu persona. Y cuando te permitís hacer estas cosas, ya no estás hablando de lo que te pasó. Estás hablando de vos mismo. Estás decretando de manera negativa sobre quién sos. Un error es un evento, no es un veredicto, pero desafortunadamente muchas personas dicen no sirvo y eso sí se transforma en una sentencia para mí. ¿Cuál es la diferencia? Es enorme. Un evento se corrige, de un evento se aprende, pero un veredicto se cumple, una sentencia se cumple. Entonces, ¿cómo se cumple esa sentencia en nuestras vidas? Con una limitación, con ponernos frenos, con limitar nuestra capacidad creativa, con limitar nuestra voluntad, con limitar nuestra iniciativa. El evento te enseña, el veredicto te apaga, te condiciona. El evento es parte de todo proceso, los fallos son parte de todo el proceso, pero un veredicto termina un proceso. Y el punto central en este episodio es que no se trata de no fallar. Fallar es en gran medida la materia prima del aprendizaje. Siempre decimos que es una cuestión estadística. En algún momento, si aprendés y mejorás en esta iteración y en el ir de manera constante, estadísticamente en algún momento la vas a acertar. La fricción es inevitable, los roces, los golpes son inevitables cuando estás intentando algo nuevo. Nadie mejora en el vacío, nadie mejora en la previa. Una idea nunca mejora en un PPT, sobre todo cuando me pichean un Excel con curvas hacia arriba, digo, nunca he visto un Excel en rojo. Nos las arreglamos para que sean hacia arriba las curvas y den siempre en verde. Bueno, déjame que te diga algo. La realidad nunca es así. La realidad es más rica, la realidad es más compleja, la realidad nos llena de baches, de golpes, de bumps, de atajos, de cambios. ¿Y por qué son buenos? Porque nadie madura sin resistencia y nadie construye nada serio sin equivocarse en el camino. Porque la equivocación además templa nuestro carácter. Quítale peso al evento. El problema nunca es el error, el problema es la interpretación del evento. Míralo como información, míralo como un dato que te va a hacer aprender. Si interpretas el fallo como una sentencia, le vas a detener. Pero si lo interpretas como un dato, vas a ajustar, vas a aprender. El error
no viene a hablarte y a recordarte quién sos. No le des esa autoridad al error. El error no tiene esta potestad. El error viene a mostrarte un estado de cosas. Viene a mostrarte algo de los procesos, algo del sistema. Cuando hago así y me ves que hago así, es porque estoy mostrando cosas afuera. El error trabaja en tu periferia. El error nunca viene a mostrarte algo que está dentro. No le des esa autoridad. La diferencia entre quien abandona en marzo y el que llega a diciembre no está en la cantidad de veces que se equivocó, sino en la historia que se contó después de cada tropiezo, en la autoridad o en la potestad que le dio ese error. El error debería cumplir una sola función. Es un sensor, nada más. Colecta información y me la transmite. No tiene sentimiento, no está ahí para humillarte, no está para decirte quién sos. No tiene esa potestad, no le des esa autoridad. El error te va a decir quién sos si vos te entregás y le entregás ese poder. Te doy un ejemplo que todos muchas veces vivimos. Voy a entrenar 3 veces por semana. Primera semana, impecable. Segunda semana, impecable. Salís a correr 3 veces, lunes, miércoles y viernes. Tercera semana, faltás un solo día. Y ahí se te abren 2 caminos interpretativos. El primer camino te puedo apagar y dice, bueno, ya perdí la constancia. No puedo sostener entrenar 3 veces por semana. Y si no lo puedo hacer, soy un desastre. Y te vas convenciendo en ese diálogo en el que le permitís al error o a las circunstancias o a lo que pasó o a tu agenda que te hable sobre tu persona. Pero entonces fallás y fracasás. Pero no fallás por el error en la falta a una fecha en la que no fuiste a correr. Fallás y fracasás. Vamos a usar esta diferencia entre error como un dato neutro y fracaso como una sentencia autocumplida. Fracasás porque convertiste ese hecho en parte de tu identidad, en una identidad permanente. Firmaste tu propia sentencia antes de entender el problema. Pero un segundo camino es decir, bueno, no fui. No pasa nada, justo, quizás tengo que cambiar el horario, simplemente no pude ir en una, voy a seguir insistiendo y si no tengo la regularidad, mejores son 2 veces que ninguna, mejor es una que ninguna. Y generando esa conversación honesta contigo, vas a poder ajustar los tiempos, porque capaz que no dejaste la ropa lista, capaz que no hiciste buenos cálculos en tu agenda, capaz que superpusiste y si ya abortaste el proceso no tenés forma de aprender. ¿Ves cuál es la diferencia entre una interpretación y otra? El error nunca te grita sos débil. El error lo que nos indica es que el diseño de los procesos que pusimos para cumplir nuestras metas no estaría funcionando o no está funcionando en las capacidades que nosotros les dimos. Simplemente ajustá esa pieza que hace ruido y volvé a la cancha. La esperanza madura no castiga, se recalibra. Con el trabajo pasa igual. No cerraste una venta, eso no significa que no servís para vender. O tuviste un mes malo, como para que te caigas a pedazos. Tuviste un mes flojo. Eso no habla de tu timing, de tu energía, de tu claridad, de tu identidad, ni de tu valor. Simplemente te muestra un punto de mejora. O un punto de inevitabilidad en la macro también. Con el liderazgo pasa lo mismo. Tuviste una conversación mala con alguien del equipo. Te saliste de tus cabales. Eso no significa que sos un más líder. Significa que sos humano. Significa, si eso es una constante y hay un patrón, podés tomar esos patrones para corregir, ajustar las próximas conversaciones, nada más. Por eso no se trata de no fallar, se trata de saber volver, de rescatarte de esa situación, de volver rápido. Porque cuando aprendes a volver, el error deja de ser un final y se vuelve simplemente un punto iterativo del proceso, un tramo del camino, una estadía, un nuevo insumo de información. Ahí aparece una libertad enorme. No necesitas una vida perfecta para avanzar. Nosotros en Grupo Founder siempre decimos que el propósito de la primera versión, y por primera versión es todo aquello que desplegás por primera vez en tu vida, el propósito es que exista, nunca que sea perfecta. No busques la perfección, porque ahí hay una gran trampa. Desplegala y ajustá. Y si necesitas regresar y corregir, hacelo 1 y 1000 veces más cada vez que te desvías.
La caída nunca es un problema. El problema es lo que te decís a vos mismo después de caerte. Hay personas que se equivocan y automáticamente se afirman como una sentencia. Soy un desastre, no tengo constancia, siempre me pasa lo mismo, siempre termino igual. Sostener un nivel de esperanza real no significa que nunca te vas a caer, eso no existe. La esperanza real es saber volver. Es corregir, es volver rápido, es volver simple, volver sin drama, volver como un hábito. El que progresa no es el que nunca se cae, es el que domina el arte del regreso, de volver. Yo me tengo que monitorear la presión porque mi metabolismo tiende a generar con mucha velocidad picos de presión y la aceleración en la que vivo, mi contextura hace que tenga una tendencia a la presión alta. Entonces me controlo, tomo medicación en la mañana, ahora estoy haciendo deporte y tengo una pastilla que a veces me ayuda a volver, como dije en otra oportunidad. Si no puedo volver por mis medios, tomo esta pastilla que me hace regresar. Esta es una imagen que quisiera que guardes. Se puede volver luego del error. No al mismo lugar, a un lugar distinto, a un lugar mejor, a un lugar donde vas a estar más templado, a un lugar donde vas a haber aprendido algo distinto, a un lugar donde tu carácter va a ser más sólido. Y John Maxwell dice algo que a mí me ordena muchísimo. Dice, algunas de las temporadas de mayor crecimiento, mientras las estás viviendo, se ven como un fracaso. Pero la diferencia no es lo que te pasa, sino dónde pones el foco. No solo en lo que está pasando a vos, sino tenés que buscar qué es lo que está pasando dentro tuyo mientras eso ocurre o no ocurre. Cuando empezás a desarrollar esta mirada y la sostenés, el fracaso ya deja de ser un veredicto y se convierte en una inversión. El fracaso te enseña, te ajusta y te vuelve más sabio. Y así no te retirás. Estoy deseoso de poder leer el último libro de John porque va a hablar de estas cosas. Cuando el fracaso se transforma en una inversión. El fracaso arroja ganancias, pero solo las va a arrojar si las miras con este lente. Si no te castigás, si diferencias las circunstancias, lo que ocurrió afuera, el dato, la información y desagregás las sentencias y los conceptos sobre vos mismos. Por eso la invitación es simple: abrazá los errores, abrazá el fracaso, aprende de él, dialoga con él, pregúntale qué información te trajo, qué tenés que corregir y fíjate cómo esto o pensar esto se transforma en un problema de perspectiva. Si no tenés un protocolo para analizarlo, esto va a mandar tu emoción. Y cuando hay culpa, la emoción y una mala emoción te va a hacer tomar decisiones desastrosas. Cuando te caigas, cuando tropieces, haz esto. Frena el castigo. No hables de vos. Habla de las circunstancias. Nunca tomes decisiones bajo el efecto de la vergüenza o de estas cosas que te están diciendo a vos mismo. Poné pausa. No hagas promesas extremas. No digas más nunca más. Acallá tu espíritu y tu voz. Porque la vergüenza o estos arranques te hacen ser exagerado, te llevan a la cobardía. Y ninguna de las dos sirven para construir algo positivo. Nombrar el evento sin una novela, describilo, decís, hoy no hice esto, no pudimos lograr esto, hoy fallé en I, tuvimos este inconveniente, y empezá a analizarlo como un testigo que describe una circunstancia, sin drama, sin etiqueta, describí los hechos, analizalos. Hacete esta pregunta: ¿qué te llevó allí? Quizás fue el estrés, el cansancio, el desorden, la soledad, la falta de planificación, la falta de equipo. Empezá a identificar esos gatillos y empezá a ver cómo los empezás a corregir. Y volvé al corazón del asunto. No empieces ni esperes sentirte listo. No esperes sentirte listo. Volvé rápido, rescatate, volvé con una acción. O busca a alguien con quien puedas hablar, alguien que tal vez te recuerde quién sos cuando vos te olvidas quién sos. Habla, dialogá. Muchas veces el aislamiento es lo que te mata el proceso, no es el error, son las conversaciones que decís después. Con los equipos pasa lo mismo. Un líder a veces reacciona mal, con injusticia, pero si no analiza las circunstancias, si se analiza a sí mismo, le cuesta volver por el orgullo y se empieza a justificar. Fíjate que pasa lo mismo. No analizó las circunstancias externas, sino que
personalizó hacia sí mismo lo que pasó. Se justifica, se calla, se defiende y así con el tiempo destruye la cultura. El líder con esperanza vuelve, pide perdón, aclara, repara, corrige, trata de no hacerlo, abraza, a veces con silencios, y un líder no hace esto porque sea débil, sino porque entiende que la confianza se sostiene reparando rápido. Cuando tropieces, no te preguntes, ¿qué dice esto por mí? Pregúntate, ¿qué voy a hacer con esto yo ahora? La esperanza siempre ve el próximo paso. Nos vemos en el próximo episodio.